También al querido Julio Bárbaro, que está allí. Buen día, Julio, ¿cómo le va? El equipo de la Barbarossa lo saluda. Bien. ¿Cómo anda? Bien. Para mí, la experiencia es que el PRO, con Mauricio Macri, nunca agredió ni fue agredido. O sea, pudo transitar la política en paz. Y este gobierno fue muy agresivo y esto le impidió hacer su campaña política con tranquilidad. Este hecho es importante. Y lo que pasó con Andís, Julio, lo que sucedió esta semana con las supuestas coimas de los medicamentos y demás para los discapacitados y toda esta situación. Eso es el agregado. Eso estaba de sumo. El apellido Menem siempre estuvo unido a este tipo de cosas. Yo digo siempre que la Argentina fue un país integrado hasta que llegaron los Menem, y después de los Menem se engendró la crisis y los caídos. Yo nací antes de que los Menem, antes de que la dictadura y los Menem hayan destruido la industria, y con esa consecuencia quedara una enorme parte de la sociedad fuera de juego, en la calle, caída. Robertito, yo nací antes de la inseguridad. Julio, ¿le sorprende estos casos de supuestas coimas y corrupción en este gobierno, siendo nuevo, sin experiencia, pero con los Menem atrás? No, si usted va a elegir a los Menem, está eligiendo expertos en qué. El menemismo fue la destrucción de la Argentina, vendieron los ferrocarriles. No, está bien, pero es un gobierno nuevo. Secundario. Vino a combatir la casta y la corrupción, tendría que dar el ejemplo. Parece que no fue así. Pero no tienen proyecto. Mire, gobernar es pacificar y dar trabajo. Y hoy lo que están haciendo es hablando de economía y diciendo que mientras el riesgo de la oposición exista, no se va a parar el dólar. Sí, pero Julio, la violencia, todo lo que estamos viviendo, la violencia política, porque, a ver, lo que dijo Chiche Germán la semana pasada, que esto, lo que está sucediendo con el gobierno y demás, es ruido político, así lo llamó, no lo calificó como violencia. ¿Usted cómo lo califica? ¿Ruido político o violencia? Decadencia. Decadencia. Sí. Decadencia. Y la conformación del Congreso es eso, ¿no? O sea, estamos frente a una sociedad decadente, entonces, digo, porque eso nos cabe a todos, no solo a quien nos está gobernando en este momento, ¿no? Según sus dichos, Julio. O sea, ¿está hablando de la sociedad o está hablando de los gobernantes? Estoy hablando bueno, los gobernantes son los responsables, primero. Pero una sociedad tiene que ser, la política es entre adversarios, nunca entre enemigos. Entre enemigos se da la guerra. Y la Argentina es un país en guerra. Es verdad. Se dice todo el día, si gana el otro, vuela esto. Si gana el otro, cambia el acento en la política. Nunca cambia un sistema. Entonces, hay una demencia a no ser capaces de pacificarlo. No lo hizo Cristina porque planteaba una secta, y no lo hace Milei porque plantea otra secta. Y creo que estos gobernadores que están apareciendo son la punta de una esperanza que nos promete una Argentina distinta. ¿Como quiénes? ¿Como quiénes? ¿Quién diría usted que son la punta, una esperanza? Todos, nombre. Puyaro, Yarlora, Kicillof, todos los que aparecieron, Vidal, el del sur. Okay. El del sur, Torres, dice, claro, el otro día. Todos estos gobernadores que enfrentan al gobierno con un proyecto, y los que fueron a apoyar a Valdés, esos gobernadores son una promesa de salir del sectarismo de Cristina, que fue nefasto, y el sectarismo la secta es la negación de la política. Y la Julio, política es para tener aliados. Lo nombra a Kicillof como alguien nuevo, que en definitiva ya viene gobernando desde hace mucho tiempo la provincia de Buenos Aires, y está rodeado de gente que en definitiva no fue más ni menos que parte justamente de esta política que nos llevó a la decadencia como sociedad. No, yo coincido en eso y digo siempre, si se logra sacar al kirchnerismo de encima, demuestra que es un político. Kicillof sin todo lo que lo rodea, pero todavía lo vimos en la foto con Grabois y otros personajes que uno dice, la verdad que yo no sé si le quieren hacer un favor o lo quieren perjudicar. Sí, lo quieren perjudicar, obviamente. Sí, está muy claro. Fíjese que Cristina fue a paso de los libres a elegir un candidato que sacó el 20%. Cristina redujo el peronismo de varias provincias, más de 10,
a la provincia de Buenos Aires. ¿Y hoy qué es el peronismo, Julio? ¿Quién representa el peronismo? Yo digo siempre es un recuerdo que da votos. Fue traicionado absolutamente por los Menem. Los Menem son antiperonistas, gorilas totales. Y fue traicionado también por esa pseudoizquierda. Pero sabe, Julio, también que al peronismo nunca hay que darlo por muerto. El domingo, si gana las elecciones... No, pero estamos hablando de otra cosa. El patriotismo es lo importante. La Argentina se está hundiendo como patria, no como peronista o radical. Y para el gobierno, Julio, para el gobierno es muy importante las elecciones de este domingo 7 de septiembre. No así quizás las del 26, por lo que tenemos entendido, están apuntando los cañones a ganar este domingo. ¿Por qué? ¿A qué se debe que quieren ganar este domingo, Julio? Cuando hay desesperaciones porque hay inseguridad. En una democracia estable una derrota no es grave. En la nuestra sí, porque estamos jugando al todo o nada todo el día. Y eso es, realmente estamos agudizando nuestros conflictos. Necesitamos pacificar. Alguien que llame a los de un lado y los del otro y asumamos que a consensuar un poco, no enemigos. Yo siento que entre Milei y Cristina tiro la moneda y cae de canto, ¿no? Yo como ciudadano a los 83 años no quiero ninguna de esas dos extremos. Quiero algo más pacífico, más calmo. Intermedio. Pero está esa intención, Julio. La democracia como tiene Uruguay, como tiene Chile. Claro. ¿Usted la ve, Julio, esa intención de poder pacificar? Digo, porque en definitiva uno ve al presidente hoy elegido democráticamente, obviamente que tiene oposición, que hay gente que no le gusta, o puede no gustarle los pasos que está dando para gobernar, pero en definitiva que él quiera hacer campaña y quiera ir trasladándose por diferentes lugares y cada vez que lo hace, como por ejemplo pasó hechos tan violentos en Lomas de Zamora, un cascote que le vuela por la cabeza podría haberlo lastimado o matado. No veo la intención real de que quieran bajar el nivel de violencia. Perdón, acabo de decir que Macri nunca fue agredido porque no agredió. Claro. Y Milei se cansa de agredir y agredido será. Y en siembra vientos cosecha tempestades. Pía, querida. Julio, sí, ¿qué salida encontrás vos? ¿Cómo lo ves? La de los gobernadores es el futuro. Esos gobernadores van a elegir un candidato, van a volver al país industrial. Hay que imaginar un país, no para la estabilidad macroeconómica, sino para dar trabajo. Las sociedades se piensan al servicio de sus poblaciones y no de los negocios de sus grandes grupos. Julio, si el presidente baja la espuma, porque lo ha dicho, ¿no? Que quiere cambiar los modos, no exacerbarse tanto cuando da los discursos. Si él baja y controla esa situación que a mucha gente le choca, ¿usted cree que le puede ir mejor? Hasta incluso le pregunto a usted, ¿puede ser reelecto en el 2027? Si él baja la espuma. Reelecto, olvídese. Eso. Macri a esta altura, y fui amigo de Macri era mucho más pacífico, más lógico. No, reelecto no. El problema es si dura. Yo quiero que dure. Si dura. Pero es un presidente economista y la economía no es la política. ¿Pero vos lo pones en duda? ¿Te da temor eso? Ve el destino colectivo y no la economía. La economía no puede ser el suplente del destino de una sociedad. Pero Julio, le va a ve un valor la gente en la economía, porque nadie ha podido bajar la inflación como lo ha hecho el presidente Milei. O sea, la gente encuentra un valor en eso. El destino de las sociedades los dan las dirigencias. Después las encuestas son todas pasajeras. Pero si él cambia... Javier, Julio. Si él cambia, si él baja la espuma, si él tiene... A ver, como se dice en la calle, si él baja los decibeles, si se calma un poco en su manera de ser, como los otros días se peleó con una señora allí en la caravana en Lomas de Zamora, si él cambia ese modus operandi que tiene, ¿usted cree que le puede ir mejor al presidente? No, y que la violencia va a bajar del otro lado. Hay que bajar la violencia y encontrar un proyecto que hoy no existe. Y si él no dialoga con los... ¿Qué es lo de Corrientes? Lo de Corrientes es un acto de soberbia contra un aliado, ¿o no? Claro, contra un aliado, el primero que tuvo. Julio... Entonces, si vos tomás ese hecho como fundamental, te explicás todo lo demás. A Javier no le interesa la política, solo la economía. La Armara, teóricamente, el jefe era quien se encargaba de la estructura política, hoy comprometida. ¿Le va a costar a Milei terminar estos 4 años?
perdón, si no le interesa la política, Sí, no le interesa. va a durar en la política. La No va a política durar. es un arte. Es la posibilidad de devolverle un destino a una sociedad como O la sea, tiene que Argentina. calmarse y meterse en política y analizar la Pero política. comprender y para hablar con... hay política cuando usted habla con los que piensan distinto y los respeta. Sí. Cuando usted no respeta a los que piensan distinto, no hay política, hay fanatismo y autoritarismo. Julio, me da un Y eso es minutito, lo que le tenemos pido un hoy. segundito, que tengo que despedirlo al querido Pablo Miguel, que está allí. Gracias, Pablo, gracias por tu intervención, gracias por esto, por todo lo que nos contaste de allá de Corrientes. Muy amable, Pablo, querido. A disposición siempre, hasta luego. Cómo no. Bueno, Julio, querido, vamos a repasar, si le parece, allí, y tiene ganas de escucharlo de vuelta, los audios en que se filtraron con respecto a todo lo que ha pasado con Andís, que la involucrarían a Karina. A ver, los de Karina, En la que supuestamente Rosada. hay un topo en la Casa Rosada, dijo Los Adorni. audios no son importantes en cuanto Vamos a a lo que escucharlo. dice, sino dónde fueron grabados. Vamos a escucharlo Contenido, no. y nos va a decir usted qué le parece, Julio, querido. No vamos a entrar en la pelea como en la pelea que nosotros tenemos que estar unidos, gente. Entonces, ni siquiera, porque en verdad acá no tiene que ser la 24, porque yo estoy entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche de las cosas. Bueno, Julio, más allá de lo que dicen los audios, es de dónde se filtraron, quién lo filtró, en qué momento. Se habla de un topo en la La Casa grabación. Rosada, claro. Que estás hablando y tenés una persona que te graba ahí. Por lo que expresan y grave por haberse dejado grabar. Eso es lo que a uno le queda. Pero lo importante acá es la aparición de este fenómeno de una contratación directa infinita, donde todo el mundo oculta los teléfonos, todos tienen derecho a ocultar. Ahora, cuando usted y yo ocultamos algo es porque está un poco turbio, ¿no? Si no lo mostramos. ¿Y quién le filtró los audios a Karina? ¿Quién fue la persona o de dónde cree que No viene? sabe nadie. ¿Pero de dónde cree que venga usted? Lo grave Sí. es que no puedan dejar abrir los teléfonos. Lo grave es que Usted habla de la investigación de las coimas. que los investiguen. Claro, los teléfonos que tiene la justicia que no está Claro, pudiendo pero abrir Hay maniobra, por el tema de claramente, que no dan las claves. Claro, Julio, Si Pablo. yo no doy las claves es Claro. porque algo sucio tengo adentro. Igual esto de Karina Sí. es otra cosa, ¿eh? No, No tiene nada que ver. Julio Cablan te saluda, está escuchando con mucha atención. Y tiene lo que estás diciendo tiene que ver con una estrategia de defensa. Me parece que después, más allá del resultado de la investigación, primero fue una enorme sorpresa, pero enorme, fue como una piña, que 3, 4, 5 días nadie hacía nada. A partir de ahí hay una extrema medida defensista, que es lo que estás mencionando, y que vamos a ver qué resultado tiene, porque eso también perturba al electorado. A mí no me gusta, más allá que es una estrategia de defensa y aceptable, y nadie tiene derecho, nadie está obligado a declarar en su contra. A mí no me gusta que los teléfonos los escondan, más cuando están hablando de plata, de medicamentos, de discapacitados que, según dicen, se lo chorearon. No pasa por ahí el tema. Coincido, vea, aclaro que soy amigo de Eduardo Kovalniker, no de los negocios, sino de la vida, de los libros, de la amistad, Sí. amigo, porque es Eduardo es una muy El buena... padre de los El chicos. padre de los chicos. El dueño del Son los que laboratorio. manejan, Sí. Jonathan y Emma, Eduardo y son los Sonia. que manejan el laboratorio. Pero todo lo que ha pasado, la multiplicación enorme, 2.600% de una contratación, a todos nosotros después, y si se ocultan los teléfonos y no se dan las claves, nos dejan las dudas de que no se pensó en la sociedad, sino en otras cosas. Y digo esto Sí. porque el apellido Menem para mí siempre fue nefasto. Bien. La Argentina, yo digo para provocar, Levingston fue mucho mejor presidente, siendo un dictador, pero fue mucho más patriota que Menem. Menem destruyó el ferrocarril, es único caso en la historia de la Sí, humanidad. es el único presidente que desunió a la Argentina con la Julio. cantidad de kilómetros que tiene. Tengo que decir algo para Julio. Vamos a desarrollar, si le parece, lo que dijo Manuel Adorni para focalizarnos en lo que pasó en la Casa Rosada, en teoría, con la filtración de los audios de Karina en una reunión.
En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei, si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sí. Sería la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. La difusión de estos audios a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Bien, bueno, Julio, esto es lo que está diciendo Adorno, el vocero, no sé si ahora, el ex vocero o vocero. No, vocero, hasta el 9 de diciembre, vocero presidencial. El único vocero que tuvo la democracia argentina desde su retorno fue Nacho López. Gran vocero. Sí. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué demás? Fueron distintas expresiones de la obsecuencia, que eso no es vocería. Está bien, Julio, pero usted sabe de gobierno, de política a nivel nacional. ¿Cómo se filtra un audio de casa de gobierno? ¿Cómo, si hacen rastreo, no hay micrófonos? ¿Quién lo graba? ¿Por qué este poder autodestructivo, la libertad avanza, que se traicionan entre sí? ¿Qué significa eso? En la vida todo es oficio, todo es oficio. Y acá estamos entre un montón de improvisados. Pía. Ahora, no, este tuit, Julio, usted sabe, se hizo el viernes después de la reunión de emergencia que se hizo para entender qué era lo que había pasado ahí adentro. Insisto, en un lugar donde los hilos del país se mueven ahí, que esto pase, ¿no es muy grave? Es muy grave todo lo que estamos viviendo, pero la convocatoria tiene que ser a la pacificación, al diálogo, a salir de esta acusación. Ayer yo escuchaba a un economista que decía, no puede ser que la oposición sea populista. Yo digo, este estúpido cree que hay que eliminar la oposición. Pero Julio, si los que están del lado me traicionan, si yo en esta mesa cuento algo, claro, si yo en esta mesa cuento algo y cualquiera de mis compañeros sale y lo habla, digo, y no manejamos un país, ¿cómo haces para seguir trabajando en un lugar donde alguien te traicionó? Porque no fue un periodista acá, no fue el de la puerta, fue alguien de la mesa chica. Alguien grabó. De la mesa chica. Claro. Pero si te traicionan a ese nivel es porque no tenías oficio para llegar a ese nivel. Sí. Es decir, que no están a la altura, dice usted. De la filtración del audio, porque primero, ¿no? Repasemos un poco. El contenido no dice nada. ¿Desestabilizar? No dice nada. Solamente, digo, mi interpretación, no sé, Julio, cuál es la suya, digo, pero el hecho de que haya alguien que haya intencionalmente grabado, que esto es una grabación, hay que decirlo también, que tiene más, lleva más tiempo que la de Spagnuolo. O sea, dicen que es de 2024, incluso previo a que se haya grabado al propio Spagnuolo. ¿La grabación está? Esta es vieja, es de hace bastante. Te anoté 4 puntos, mirá. Desviar la investigación, victimizar, amenazar al gobierno o extorsionarlo. Extorsionarlo, esa es la palabra que a mí, perdón, son los odios que generó. Sí. Julio, digo, porque ¿cuál es la intención si no es más bien decirle una especie de aviso de, che, te tenemos grabada? O sea, porque el contenido en sí no dice nada. Entonces, también genera eso cierta paranoia. Saber que vos no podés tener intimidad ni en tu lugar de trabajo. Confianza, seguir trabajando. Es más grave. Este gobierno generó odios internos, expulsando cancilleres, jefe de gabinete, gente que... digamos, esa manera de destratar a los propios es la que dio origen a este tipo de vendetta. Porque hay resentidos por todos lados, si no, no se explica esto sin resentimiento. Usted escuchó a la ex canciller las cosas que dijo Milei, sí. ¿o no? Julio, hubo varios cambios. Pero era ex. Sí, pero hubo varios, pasa que hubo varios cambios en inteligencia también, perdón la interrupción. Durante este gobierno hubo varios cambios en el organismo de inteligencia y seguramente en el camino quedan heridos. Internos, ¿no? Sí, Julio, y no es casual que también sea una campaña política, dicho por la propia oposición, periodistas de la oposición, y gente conocida a una semana de las elecciones. Eso es como excusa es buena. Una operación política, ¿no? Claro, una semana antes de las elecciones. ¿Quién sacó la foto? Es grave. Ahora, ¿quién se afanaba el poncho? Es el tema de fondo. Bien. O sea, la utilización política es eterna. La corrupción es decisión de un sector del poder. Bien, ¿sabe qué? Lo vamos a sumar al doctor Mauricio de Alessandro, que está aquí con nosotros. Quédese, Julio, que no se vaya. Para preguntarle a Alessandro, ¿qué haces, querido? ¿Cómo va? Buen día. Hola, Roberto, buen día. ¿Cómo están todos en el panel? Hola, Branca. Buen día. Hola, Hola. Paulo. ¿Qué gravedad? Hola.
¿Qué gravedad jurídica tiene esta filtración de audio, Mauricio? Y todo esto, por ejemplo, y política, más allá de lo que se sabe, que son audios viejos que nos cuenta Mariana y demás, pero bueno, hay alguien que está cerca de Karina que la traicionó, ¿no? Yo lo escuchaba recién a Julio, a quien saludo con mucho respeto, pero la realidad es que muchas veces los hechos superan al derecho. Dentro de lo que es el plexo normativo, la realidad es que estas primeras grabaciones que le hicieron a Españolo son fruto venenoso de un árbol envenenado y no podrían dar origen a una investigación seria desde lo jurídico. Ahora, después es un escándalo. Claro. Pero en ese aspecto no tiene vicios. ¿Por qué no lo jurídico porque para grabar a una persona y que eso tenga consecuencias legales, vos tenés que ir a un juez, decirle que vas a grabar a una persona, ponerlo en conocimiento y que se tomen los recaudos. Y lo de Karina, en el caso de Karina, que la traicionan allí, una persona Karina, que la graba cerca. Bueno, Julio se olvidó de la época del menemismo, ¿no? Azules con los de Bausá con los rojos punzosos. Por eso digo, la delación siempre estuvo. Todas estas causas de corrupción se inician por delación, nunca por una investigación externa. Ahora, Mauricio, ¿no muestra un poco, no muestra la fragilidad o la debilidad que tiene el gobierno en cuanto a la lealtad y la estructura de respeto hacia los demás? Porque si graban a Karina, entonces significa que no hay respeto por nadie. Y Fariña con Báez, Branca. No, está bien, Fariña contando cómo contaba la plata de la obra. Explícame cómo graban a Karina en casa de gobierno. Está bien, pero analicemos esto, estamos con Milei. Estamos con Milei. ¿Cómo graban a Karina en la casa de gobierno? Digo, hay poca lealtad. Como cualquiera. Si hoy ¿Pero para qué? ¿Para hacer daño? O sea, hay una aplicación que se llama Plau para extorsionar. Hay una aplicación que se llama Plau, que la tienen la mitad de los periodistas, que permite grabar la conversación por WhatsApp. Cuando vos te dicen, las conversaciones de WhatsApp no se pueden grabar, hoy la mitad de las conversaciones de WhatsApp están grabadas. Yo no sabía, ahora con un administrador que se llama Plau. $176. No, ya no sé. Y gracias a Milei lo podés traer mañana. Pero Mauricio, a ella la grabaron. Fue en un lugar de trabajo, no en ella el estaba ahí, ella estaba conversando abiertamente y alguien de ahí la grabó. Alguien abrió, y da la puso el sensación micrófono. que Déjame terminar. Ahí alguien puso el micrófono, grabó lo que Karina estaba diciendo y lo filtró. Con el teléfono. Claro, con el teléfono, el micrófono del teléfono, eso me refiero. Hizo así, estaba Karina hablando y lo filtró. Claro, y la verdad, este audio solo tiende a crear confusión general porque no aporta nada, no aporta ninguna. Y tampoco creo que aporta de Españolo, ¿eh? Sí, de Españolo aporta un montón, Mauricio. Está hablando de coima. Entre 500 y 800 mil dólares que van arriba, van para Karina. ¿Qué no va a aportar nada? Esperá un segundo, digo. No aporta porque él dice, yo le dije a Milei esto, y esto desde el sentido común. El otro día el tronco Fugliolo, el amigo de Fantino, el tronco, el de Neura, entró Karina con Milei con 2 perros, y le dijo, sacá esa cosa de acá, y casi se termina el reportaje. Milei casi lo mata porque le dijo cosa al perro. ¿Vos te lo imaginás a Español, un funcionario de segunda categoría, diciéndole a Milei, tu hermana es una chorra, tu hermana es una inútil? No. Es imposible. O sea, para vos el relato de los audios no es creíble. No es creíble, o sea, es lo que piensa el gobierno. Claro. Perdón. Que haya habido corrupción o que haya corrupción es creíble. O sea, no tengo prueba, pero tengo certeza. Me parece creíble. Lo que no me parece creíble es Españolo diciéndole a Milei, tu hermana es una idiota, tu hermana es una chorra, porque Milei no te lo permite que se lo digas con el perro. A ver, Julio, no parece creíble. A ver, Julio, lo escuchamos a usted. Lo escuchamos. Yo quiero decir solo esto, que lo dije de entrada. Macri no agredió y pudo hacer su campaña dignamente. Este gobierno llegó a tal nivel de agresión que ahora no puede transitar la... Estás muy macrista, Julio. Una cosa es Estás muy macrista, 3 veces ya lo dijiste eso. Pero te quiero decir no le digas eso. Que la violencia que hemos generado es absolutamente antidemocrática. Y la democracia es entre adversarios, nunca entre enemigos. Y si no dejamos de ser enemigos, no ingresaremos a ese hermoso espacio de la democracia. ¿Qué le decimos Julio, a la es gente, antidemocrático que quieran pedir un juicio político a un presidente desde el día que asumió? Desde el día que asumió, van buscando diferentes excusas para pedir un juicio político. Eso es antidemocrático. Vos carezcas de la grandeza. La grandeza está en quien conduce. O sea, los perros ladran,
pero la conducción tiene que tener estatura para que eso no justifique. ¿Quién te gusta, Julio? ¿Quién vale la pena? A ver, estamos hablando para la gente, porque la gente está un poco también para cansada. Mí los gobernadores. Nada más que los gobernadores. Los gobernadores que están quedando hoy como rebeldes son la esperanza de la política argentina. ¿Y quién sería el líder? Dialogan, tienen proyectos y son responsables de espacios grandes de nuestra sociedad. Bien. Mauricio, ¿no crees que con esto de Karina da la impresión que le entró una bala y le entran todas al gobierno, que se rompió un blindaje que hasta hace una semana tenía? No, no me parece. Empiezan a florecer todos los audios, todo. Para mí celebro el ejercicio de la libertad de prensa. Celebro que Mauro Federico pueda haber hecho esto. El gobierno quiere ir en contra de los periodistas. No, nunca, el poder nunca. El poder es decir, el hecho de ir contra los periodistas es transversal a todos los partidos políticos. Siempre el poder quiere acallar a la prensa y siempre encuentra una excusa. Esto es una realidad. Porque esto es lo que vino a cambiar. Mirá lo que pasa con esto que dice Milei. Milei dice hay que destruir al estado de bienestar, el estado bobo, que siempre termina siendo foco de corrupción y donde se generan un montón de prebendas y prácticas corruptas que terminan destruyendo a la gente. ¿Qué es lo que pasó acá? La hermana no lo entendió nunca, claro. No, pero a ver, yo no sé si la hermana lo entendió o no, porque si no, caemos en el problema de si la hermana, el perro. La realidad es que acá hay una matriz de corrupción. Pero te encanta analizar la realidad y esto, y no te encanta. Cuando nombramos a Karina ya no. O sea, sos tajante para algunas cosas y para otras la dejás como ahí en el limbo. Es que a mí, es más, yo soy candidato en esas elecciones. Sí. No hablo ni de Karina ni de Cristina. Y fui a la tercera sección donde Cristina iba a ir. Y no me interesa, porque creo que el problema es de la gente. ¿La Libertad Avanza o del PRO? No, de ninguno de los dos. Ahora ninguno. Soy candidato de Nuevos Aires. No, ahora no. De ninguno de los dos. En esta elección. De ninguno de los dos. Soy candidato de Nuevos Aires. Me perdés con tantos cambios, Mauricio. Es como que te pierdo el rastro. Si no es como es una novela turca. Te perdiste dos días y ya no entendés dónde está parado. Lo que importa es que sea un buen diputado que lleve ideas, no como lo que tenemos. Pero la realidad... Claro, la realidad es que yo no tengo que hacer como te pasa a vos, Branca. Cuando sos candidato tenés que defender a Cristina presa. Yo estoy siempre estoy siempre del mismo lado. Sí, pero siempre defendiendo a la gente que está condenada por corrupción. Yo te estoy diciendo, yo no necesito ni defender ni a Cristina presa ni a Karina Milei. No me interesa. Mi partido... Bueno, tuviste con Mauricio que tiene unas cuantas causas, ¿no? Lo tuviste que defender también, pero bueno. No, nunca lo defendí a Mauricio. No tuve que defenderlo a Mauricio. Nunca tuve que defender a nadie. Nunca, siempre me defendí yo solo. Sí, bueno, no fui abogado de Mauricio. Volvamos a Karina. Volvamos a Karina, que te cuesta igual cuestionarla. No la defendés, pero cuando hablemos a Karina lo pateás afuera. ¿Y por qué voy a condenar a Karina si no hay nada que le incrimine? Cuestionarla, dije, no condenarla, cuestionarla, digo. ¿Y por qué la voy a cuestionar si no hay nadie que... este gobierno, obviamente, si no sería miembro de la Libertad Avanza. Mauricio, y digo solamente esto. A ver, Julio. Se cerró la nota. Siempre destruye a su portador. Y no es cierto que el poder corrompa, el poder delata. Es buena frase. Nos ha dejado varias frases, te digo, ahí en el candelero, Julio, querido. Otra polémica es el tuit de Arietto, Florencia Arietto, que viene a cuestionarlo de las fuentes periodísticas. A ver, Julito, no te vayas, Julio Bárbaro, quédate ahí con nosotros. Bueno. Claro. Y de Alessandro también. Hay que citar a los periodistas para que entreguen la fuente. Esa información les llega a ellos y también a narcos y terroristas. Es una cuestión de seguridad de Estado. Si no lo hacen, cualquier cosa que le pase al presidente o a Karina será responsabilidad también de ellos. Bien, lo que está pidiendo Florencia Arietto es que se revele lo más sagrado para un periodista, que es la fuente. Es decir, de dónde viene. ¿Qué pensás, Julito? No, la fuente de los periodistas no tiene ninguna obligación de denunciarla, y además casi te diría tienen obligación de hacer silencio sobre su fuente. Esto es historia del periodismo y yo lo respeto. Mauricio. Yo estoy a favor de que se preserve siempre la fuente periodística, pero hay teorías que dicen que esto no es una verdad absoluta. Vamos a ver, viene alguien y le cuenta a un periodista dónde está Loan, dónde está secuestrado Loan, quién lo tiene, el periodista tiene que guardar el secreto, el juez que tiene a cargo una investigación criminal, cuando hay dos valores tan disímiles pero tan importantes uno respecto del otro, puede hacer cesar eso. El tuit de Arietto está mal enfocado, pero es cierto
que la fuente, la preservación de la fuente periodística no es absoluta en el caso de determinados delitos. Es un caso extremo también, es un caso extremo. De hecho, bueno, por eso digo, hay que valorar el caso, pero no es decir ab initio que es absoluto. Esto ya fue tratado en el caso Tomás Catán, Tomás Catán, como soy candidato de González Catán, como le gusta a Branca, por eso cito el caso Tomás Catán. Pensé que era de San Martín. Tomás Catán, no, soy bonaerense, para toda la, hay que leer la Constitución. Orgullosamente bonaerense. Claro. La realidad es que Tomás Catán plantea, el juez Bonadío en el año 2012, en la investigación de hechos de la ESMA, plantea que se sepa quiénes son las conversaciones, la sábana de conversaciones de este periodista respecto de las personas con que había hablado. Pero la cuestión es el Arieto, al fin de cuentas. ¿Te va lo que dice el Arieto o no te va lo que dice el Arieto? No, lo que dice el Arieto, para mí, en este caso no hay que violar el secreto periodístico, pero no es absoluto. Tiene razón Arieto cuando dice que ese derecho no es absoluto. El derecho a preservar la fuente no es absoluto si hay un delito muy importante que se está investigando y un juez resuelve que en el marco de esa investigación hay que avanzar con alguna de las fuentes. Pero vos dijiste acá que no hay delito, así que... No, pero hay una ley que respalda a los periodistas y que le da ese derecho a no revelar las fuentes, sino después empezamos... Es un artículo de la Constitución. A lo que voy es que si empezamos a plasmar estos grises, a poner estos grises sobre la mesa, van a empezar a inventar que hay un delito atrás, que la posibilidad que el gobierno... No, tiene que ser contundente, no hay que revelar las fuentes. Branca, es un fallo de la Corte Suprema del año 2002, 2003. Está bien, pero con esa intención el gobierno va a querer que Rial y Mauro Federico revelen quién les dio los audios y van camino a eso, lo que buscan es eso. Pero entonces no hay un delito de un secuestro. ¿A quién se le va a ocurrir semejante locura? A este gobierno. Eso a Milei. A este gobierno. Además se le puede ocurrir eso a Milei, que Milei es un defensor de la libertad individual. No, sí. No, pero, a ver, no lo plantearon, no está al contrario, en el expediente lo que está planteado es la nulidad. A ver, Julio, para Mariana. Julio, dale. La gravedad de este caso lejos está de llevar a alterar dicha norma, punto. Es lo que acabo de decir, es así, yo pienso lo mismo, pero digo, tampoco creamos que esto es una verdad. Y el periodista tiene que preservar las fuentes, pero vuelvo a citar el caso Loan. Si a cualquiera de ustedes periodista viene y le dice ¿dónde está Loan? ¿Y quién lo tiene secuestrado? Ustedes tienen que elegir eso y no van a cometer ningún delito si van al juez y le dicen, mire, me dejaban de decir dónde está Loan. No van a cometer ningún delito, te lo garantizo. Mariana. Porque el juez que tenga que resolver eso va a saber que entre preservar una fuente o preservar la vida de un menor, pero en este obviamente caso, esta primera como dice Julio, no tiene nada. Este no es el caso, como dice Julio. Igual hay una Yo cosa, no estoy diciendo eso. No sé qué pensás, Mauricio, ¿no? Pero digo, hay una cosa que no se puede negar y otra que no se puede asegurar. Digo, lo que no se puede negar es que esto fue hecho en un contexto, en un momento en el que lo único que quiso fue causar daño. Y por otro lado, lo que no podemos asegurar es si lo que se está diciendo, el tema de las coimas, es verdad o mentira, porque es lo que tiene que investigar la justicia. Y a mí lo que me causa mucha tristeza, y me parece que realmente es donde tenemos que empezar a reflexionar, es, existió una persona que grabó, ¿verdad? Una persona que grabó, sí, a Karina, y que grabó en su momento también a Spagnuolo, pero no con la intención real de resolver el problema, porque el problema de las coimas, si existe, es un problema de todos los argentinos, porque nos están afanando la guita, ahora o antes o después. Esto es lo que tiene que investigar la justicia. Entonces, quien grabó no tiene la intención real de que los argentinos podamos saber la verdad y se pueda resolver el problema de raíz, porque si no, cuando grabó hace un año atrás, porque quien grabó sabe esto hace un año atrás, entonces, ¿cómo no fue directamente a la justicia con esa grabación y esperó un año para filtrarlo? Entonces, ¿le importa realmente a esa persona resolver el problema que tendríamos todos los argentinos que tiene que ver con las coimas? ¿O lo que le importa a esa persona es simplemente causar daño en un momento electoral con el fin de que este gobierno no pueda seguir gobernando hasta el fin de su mandato? A ver, Julio. A ver, un minuto. Pero, perdón, dale, Julio. Sí. Yo creo que el drama, el problema central es la corrupción. Después, ¿qué día sacó la foto? ¿Con qué intención lo hizo? ¿Y en qué momento lo presentó? Es totalmente secundario. Que el tipo esté en contra del gobierno, esto no hay duda. Pero aquí, esencialmente, la lucha dañina es interna de La Libertad Avanza. Y esto está fuera de discusión para todos los que entendemos algo de política. Focalizar. A ver, un minuto. Sí. Mauricio, dale, mi querido Alessandro, querido mío.
No, digo, la semana pasada Clarín sacó un titular que a mí me llamó la atención. Clarín no es pro gobierno, claramente, y dice, hubo una operación de inteligencia que durante un año grabó a Españolo. Claramente hay una operación de inteligencia. Ahora, eso es bueno desde lo comunicacional. Que haya habido una operación de inteligencia o no, poco importa, porque acá la justicia, que entiende que hay una operación de inteligencia, hay un fruto venenoso, un árbol envenenado, no importa lo que haya dicho en su momento Españolo, puede claramente declarar la nulidad de la investigación en ese sentido. Bien. Hablando de Españolo, tenemos información de último momento con Pablo Mauricio, el juez Casanelo está avanzando y rápido, mientras procesan toda la información que secuestraron, y es mucha, el viernes pasado en los laboratorios y también en el organismo en donde aparentemente se robaba la plata. Acaba de procesar sin prisión preventiva es el primer procesado que tiene la causa por encubrimiento al jefe de seguridad del barrio Nordelta, Ariel de Vicentis, por desobediencia, estorbo de acto funcional, encubrimiento. Es muy interesante lo que escribe el juez en el procesamiento, se lo resumo. Habla de un protocolo no escrito que está incluso por encima, o intenta estar por encima de la justicia. La orden de Vicentis ni siquiera estaba en el lugar, estaba de vacaciones, pero coordinó todo, de acuerdo al procesamiento, para que escapara Jonathan Kovaliker, el presidente de la Suizo-Argentina, que tienen un método en donde todo pasa por legales, todo se demora y favorece a los allanados y ubicándose por encima, más o menos la explicación, más o menos así, por encima del accionar judicial, que le quita el efecto sorpresa que tiene que tener un allanamiento. Acaba de ser, repito, procesado Ariel de Vicentis por encubrimiento, desobediencia y estorbo de acto funcional. Que es el jefe de seguridad de Nordelta, aclaremos, ¿no? De Nordelta, que hizo que escapara, de acuerdo a la acusación, Emanuel Kovaliker, que después se presentó el lunes con los teléfonos, pero ese día se escapó en un auto llevándose algo. ¿Qué puede ser? La interpretación del juez es que plata. ¿Por qué? Porque la caja de seguridad de su casa estaba abierta y había bandas elásticas, los elastiquines tirados por todos lados. No así Emanuel Kovaliker, su hermano, que intentaba escapar, alguien le avisó, pero no llegó a tiempo. Lo interceptaron, lo hicieron bajar, le abrieron el auto. En el auto tenía un gran sobre y dentro de ese sobre tenía $266.000, pero divididos en sobrecitos chiquitos, en fajos en realidad, pero no eran de 10.000, cada uno tenía un número, por ejemplo, un código, 15 y una letra. En algunos casos, me contó una fuente, hasta 2 letras. No es tan fácil determinar. Estaría bueno saber eso. ¿A quién van? ¿Por qué tenía esas 2 letras? Claro. Vamos a ver, porque forma parte de la investigación que está en secreto sumario y que en los próximos días posiblemente tengamos novedades. Julio, vos que los conociste a los Kovaliker, al papá, ¿no? De los chicos, ¿cuánto le perjudica esto al gobierno, no? Sabiendo, bueno, lo que acaba de contar. Papá entregó el sábado el celular también, ¿no? Eduardo. Julio, querido. No, Eduardo era un hombre que está fuera del negocio. Separado de los negocios y con Gaby Levina lo acompañamos varias veces en viajes y su sueño es la literatura. Erótica. Era otra cosa, yo le presenté libros. Digamos, me parece que no se explica, hay una gran diferencia con lo que intentó hacer Joan y su hijo, a quien conozco, pero son otras cosas que yo no tengo ninguna... ¿Pero lo perjudica al gobierno esto, lo que nos acaba de contar Paulo, que bueno, ha salido este fallo? El gobierno lo golpea primero la crisis económica. El otro día en un programa una mileísta me dijo, está creciendo el consumo, y le dije, de alitas. O sea, hay una caída y una baja del consumo en nuestra sociedad. Hay una pérdida de empleo y una situación en la cual muy pocos ven esperanza, y la mayoría de los que tenemos experiencia
vemos un nuevo momento de crisis grave. Por eso yo digo, busquemos el diálogo de los gobernadores, que exista un espacio capaz de calmar cualquier crisis que nuestra sociedad tenga por delante. Doctor D'Alessandro Mauricio, querido, ¿estás allí? ¿No? Sí, todavía. Ahí te veo. Lo escuchaba atentamente y además, qué bueno esto, ¿no? Porque la verdad, yo si fuera juzgado en una causa en Comodoro Pi, estaría tranquilo si estaban Franco Picardi y Casanello. Digo, estos son los mismos jueces que hace 6 meses o un año eran parte del lawfare y eran considerados por la oposición como 2 personas que perseguían judicialmente a las personas sin ningún tipo de razón. Sin embargo, hoy la propia oposición nos levanta como una investigación ejemplar. ¿Pero perjudica al gobierno o no, Mauricio? ¿Vos decís que esto para mí, claro que le hace mella a la libertad? Es perjudicial. Esto es perjudicial para el gobierno. Claro, Mauricio, podemos poner la palabra que querramos y la estrategia de defensa, pero el tema es que estamos hablando de plata, de remedio para discapacitados, que le están cortando los planes y se la estaban choreando. Es esa la investigación. Los hechos los hechos superan el derecho. Mauricio, si pensamos en las 2 elecciones, la de septiembre y la de octubre, el votante de la Libertad Avanza siempre valoró la lucha contra la corrupción y contra la casta de Milei, al menos en la única elección que hubo. Ahora, el votante de Milei, si eso era lo que valoraba este gobierno y ahora se cayeron esas banderas, ¿a quién va a votar? Porque corrupción, ahora se suma lo de los oftalmólogos, hay muchísimos casos de corrupción. Y la casta está adentro, que he demostrado que la casta con los Menem y Francos y demás están adentro. ¿Por qué el mileísta votaría a este gobierno? ¿Eso va a perjudicar, va a cambiar la elección? Yo creo, en la elección del 7 de septiembre estoy seguro que me van a votar a mí, porque yo no defiendo ni a Cristina, ni al hablemos de general, más allá que vas a arrasar seguramente y vas a ganar la elección. Alessandro, dejá hacer bombo propio, dale. Las encuestas hablan de una suma importante de votos, pero igual vos no sos periodista político, no tenés por qué saber esto, Branca. De todas maneras, si vos me preguntás... Bueno, chicana bastante berreta, pues no entiendo de qué es lo que no tendría que saber. Bueno, por eso. Tendría que ver lo que no debería saber, pues lo sé todo. Hasta ahora lo que te comenté, te lo comenté. Igual volvamos al tema. Volvamos. Estamos hablando de si esto le afecta al gobierno o no. Claramente le afecta. Sí le afecta. Y le afecta. Ahora, esta idea que recién comentó Branca, de que acá el problema es que ¿qué va a hacer el votante de Milei que estaba contra la corrupción? También los del peronismo estaban contra la corrupción, porque si no, Cristina nunca hubiese perdido. Cristina no es candidata, Mauricio, igual ahora, Cristina perdió, perdón. El cristinismo no hubiese perdido. No hubiese perdido si la gente hubiese creído que se podía robar y hacer. Porque Cristina fue condenada, y como fue condenada, perdió. Y por eso no pudo ser candidata ahora. Es decir, que atribuirle esos votantes que buscan terminar con la corrupción, necesariamente no votaron tampoco a Cristina. ¿Y quién lo vota, Cristina entonces? hubiese seguido ganando toda la vida. Che, Mauricio, ¿quién lo vota entonces a Milei? Claro, porque, a ver, el gobierno... Lo va a afectar, lo va a afectar porque se cae una de las banderas. Bien. Pero la bandera de Milei es: el Estado es un gigante bobo que compra caro a tipos que están en preventa con el poder. Llámense Valls, es lo que acaba de hacer, teóricamente. Se dediquen a la poesía, se dediquen a... Vivan en Punta del Este. Eso es toda una ficción. Todo el mundo sabe cómo es la matriz de corrupción y está claro que este gobierno no la pudo terminar. Pero no es lo que va a elegir el 7 de septiembre la gente. Claro. No es lo que va a elegir el 7 de septiembre la gente. La gente va a elegir otra cosa. Lo que querés decir es que no se originó con este gobierno. O sea, a eso pero obviamente que es una matriz viejísima, claro. Y estoy seguro debe ser muy difícil de enquistar, o sea, está muy enquistado, quiero decir, es muy difícil de desarmar, no creo que sea una tarea tan fácil en tan poco tiempo. A ver, Julito, que estás ahí, que te escucho al fondo, a la vuelta, a ver, te escucho. Que la corrupción es la hija de la falta de proyecto. Los países que tienen un destino claro, un objetivo, un rumbo, no tienen corrupción. Nosotros, ni Cristina ni Milei son otra cosa que 2 sectas soberbias que, y como toda secta, son la negación de la política. El sectarismo, pero decía, ni sectarios ni excluyentes. Hemos reducido el peronismo a la provincia de Buenos Aires. El candidato en Corrientes sacó el 20%. Yo digo, la corrupción es la hija de la falta de destino. Y la política argentina
debe reunirse y recuperar un rumbo. ¿Qué producimos? ¿Qué industria tenemos? La moneda no es el suplente de la razón de existir de un país. Julio, vamos, le voy a decir a Alessandro también y a Julio, porque hablando de corrupción, surgió que en el PAMI le estarían cobrando a los jubilados, desgraciadamente, un precio pero irrisorio. A ver, son las lentes, las bifocales o multifocales que se utilizan justamente para mejorar el tema de la presbicia y las cataratas. Si lo compraban de manera particular, los jubilados tendrían que pagar cada lente 35.000 pesos. Ahora, en el PAMI se los vendían a 160 lucas. ¿Me dejas? A ver. No es así. Acá hay un grupo de WhatsApp muy grande de oftalmólogos que les prestan servicios al PAMI. Sí. Entonces, había una situación que se había dado que ese artículo que tenían que comprar, el oftalmólogo lo compraba y después se lo rendía al PAMI. El oftalmólogo le cobraba al PAMI unos 30.000 pesos, pesos más, pesos menos. Por cada... ¿Qué hizo PAMI? Claro, por cada bifocal. Exactamente. Entonces, que son carísimos. La prestación era gratis para el jubilado. Si el prestador le rendía y después obviamente le retribuía al PAMI. Claro, le devolvía ese dinero el PAMI. ¿Qué hizo el PAMI? Le sacó ese sistema de devolución de dinero y lo centralizó con una compra propia, una licitación muy cara. Cuando los oftalmólogos acceden a esa compra, dicen, che, pará, esto mismo que yo compraba 30.000, PAMI lo está comprando al mismo proveedor 150.000. ¿Y de quién es la culpa ahí del proveedor? Del proveedor y de PAMI y del Estado que acepta comprar con sobreprecio. Acá hay otro delito más, además de las coimas, es sobreprecio. Pero esto es escandaloso, obvio, Roberto. Que es escandaloso. 5 veces más caro está comprando el Estado. Pero por eso pasa al mismo proveedor que vende 30.000. Bueno, pero ahí te das cuenta, y le decimos a Julio y a Mauricio, el tongo que tienen evidentemente los empresarios corruptos con... Pero de Alessandro dijo 2 veces que este gobierno venía a combatir el Estado bobo que pagaba una fortuna con plata de los demás. Bueno, no, yo lo que está dije haciendo que lo mismo este gobierno. Pero los empresarios también tienen lo suyo. Es que justamente el problema es el Estado bobo, Branca. El Estado bobo fue el mismo todo Estado pico, bobo porque hace lo mismo, Mauricio, está haciendo lo mismo. El PAMI, la silla de... Si yo no estoy diciendo que no estoy discutiendo, no te vuelvo a decir que no tengo nadie que defender arriba porque solo termina en mí la lista. O sea, claramente, lo que digo es que el Estado bobo, que Milei decía que era un Estado bobo, es el mismo que Macri acusaba de comprar sillas de ruedas y dejarlas tiradas. Es el mismo Estado bobo de siempre, que le termina comprando a los mismos bobos de siempre, a los mismos amigos del poder de siempre, que terminan comprando y cobrando sobreprecio. Mauricio, esta es la realidad. Y esto no lo pudo solucionar Milei, no solamente. Y vos tanto como yo y como muchos sabemos, Mauricio. Le dijo ladrón a Báez, le dijo ladrón a Cristina y le dijo ladrón a Milei. Alessandro, y sabemos muy bien que los empresarios son siempre los mismos. Con todos los gobiernos son todos los mismos. Por más que se dediquen a la poesía, y escriba libros de poesía. No es Julio, dice. Dame un minuto, Julito. Y Alessandro, quédate ahí. Voy a sumar al primo hermano. Un minuto, Julio. Al primo hermano. Ahí voy, Julito. Dame un minuto. Intermediarios, que son los que hay. Tenemos una burguesía coimera porque es una burguesía intermediaria. Este es el de Alessandro Bueno. A ver, vamos a invitar al primo segundo no reconocido de Mauricio Alessandro. Hola, Cristian de Alessandro, ¿cómo te va, querido mío? ¿Sos algo de Alessandro, vos, del otro? ¿De Mauricio? ¿Son familia? Somos muy buenos amigos, compañeros. Yo le digo tío, él me dice primo. Tenemos, creo, algún parentesco muy lejano de allá. Este encuentro. Dios mío. Pero creo. Lo hemos hablado más de una vez. Bien, contanos lo que está pasando, lo que nos contó Branca también, ¿no? Este caminito de la coima, de los lentes, de los bifocales, que te cuento, una operación como esa no cuesta menos de $100.000, porque lo conozco al tema. Pero con sobreprecio. Un jubilado termina pagando 160 lucas por ese conducto coimero entre el PAMI, supuestamente, y el oftalmólogo. Bueno, pero finalmente el PAMI es el que tiene que responder. El oftalmólogo. A ver, no es el jubilado el que lo paga, sino todos nosotros. Yo no, te lo aclaré. No es el jubilado. No es el jubilado quien lo paga, sino todos nosotros que aportamos el 3%. En realidad todos. Claro. Todos los meses en el PAMI y los jubilados que, en definitiva, el negocio grande son de unos pocos muy concentrados dentro del PAMI, que esto es la puntita del iceberg, la punta del iceberg, lo que hoy salió está focalizado y turbio en todas las áreas del PAMI, con recortes importantes que lo pagan, pero en su bienestar y en su calidad de vida
los adultos mayores afiliados al PAMI. Y ahí se beneficia. Esto no me extraña a mí, sí. Pero pará, ahí se beneficia el oftalmólogo, el empresario trucho, asqueroso e incomprendido de la República Argentina supuestamente, y la cometa que hay adentro del PAMI, porque esa es la realidad. Vamos a hacer las cosas como son. Y sí. Claro. Sí. Ahora, en la contratación que tenía el sistema de, en este caso, la operación de cataratas, porque esto es para las operaciones de cataratas y presbicia, y presbicia, sí. Era de una manera más artesanal en cuanto a que el oftalmólogo compraba esa lente. Al centralizarlo, como el caso de los pañales, que también hay un sobreprecio enorme, y nosotros lo hemos hablado acá con Georgina, más del 30%, 40% más caro sale el pañal hoy, y a mí no me extraña, y esto no voy a decir quién es la fuente, pero no me extraña, porque cuando todavía este gobierno no era gobierno, o sea, unos días antes de asumir, y esto se lo dije yo a una periodista para que investigue, porque yo no soy periodista de investigación, soy periodista pero no de investigación, que a mí me dijeron de una muy buena fuente que el gobierno había recibido, y más, no el gobierno, Karina Milei había recibido de parte de un alto funcionario de PAMI que todavía no estaba, para poder cumplir esa función de directivo o pseudo directivo del PAMI. Bueno, es una denuncia por otro lado, fuerte, en el sistema de salud, espera, que termino. En el sistema de salud, en lo que es la superintendencia, otro le había dado un departamento en Miami a Karina Milei. 3 millones de dólares uno para conservar el puesto o mantener un puesto dentro del PAMI como alto funcionario, y un departamento en Miami en la superintendencia. Pero eso te lo contaron a vos. Eso te lo contaron a vos. Hay que ver si es cierto o no. Eso te lo contaron a vos. De muy buena fuente. Una periodista, se lo dije en su momento, y después algo muy al pasar, lo investigó el CONADAMON, que salió publicado fines del año pasado sobre los departamentos de Karina Milei en Miami. Le voy a preguntar a Julio, porque desde que yo tengo uso de razón, que hace bastante, a ver, siempre se hizo negociados con el PAMI, Julito Bárbaro, siempre fue el afectado y siempre se jorobó con los viejos, perdón con la palabra, ¿no? Pero siempre se negoció, siempre se robó a través del PAMI. En el 73. No teníamos ni secretario ni despacho, y nos fuimos al exilio y la pasamos muy mal. Volví a hacerlo en el 83 y habían aparecido los operadores, los intermediarios entre el poder político y los negocios. Matilde Menéndez, me acuerdo en su momento. Habían aparecido en diputados como legisladores, operadores. Y lentamente la corrupción se fue instalando como suplente de la producción. La Argentina industrial, y en esto insisto, yo nací antes de la inseguridad y de la pobreza. Había 5% de desocupación, pero con los milicos, porque si ya dicen peronismo, antiperonismo. Acá con los militares, con Lanús y con Leviston. Entonces, después viene Martínez de Oz, la masacre y toda la pobreza. Pero Menem fue como gobierno peor que Leviston y Lanuse, como dictaduras. O sea, hablo en lo económico, no en lo democrático, ¿no? Bien, D'Alessandro 1, D'Alessandro tío, después el sobrino, asumilo. D'Alessandro, que es tu sobrino, no tu primo, querido, ¿eh? Ahí está. Mauricio, no, sí, es verdad. De todas maneras... Yo lo quiero mucho. Bueno. Mauricio. Sí, es mutuo, es mutuo. La realidad es que yo creo que caemos siempre en lo mismo. Este cuento del Estado protector es un cuento que muchos utilizan, es todo mentira. El Estado sigue siendo el mismo gigante bobo. Es algo que tiene pendiente, ¿Milei o el que venga después de Milei?
Más pero allá pará, Mauricio, de los actos de corrupción Mauricio, que vamos a acá en encontrar esta todos los mesa días. ya hubo una discusión muy fuerte entre Nancy y Mariana sobre el rol del Estado y si debe o no proteger, cuidar. Yo tengo una postura clara sobre Está bien, eso, digo, ¿no? Está lo que hay clarísimo. que lograr no es si es un papá Estado o no, sino que tiene que ser un Estado efectivo en todo caso. ¿Y por qué no lo fue hasta Es que ahora? es un ¿Y por qué no lo fue hasta Si ahora? acá- Blanca? no si existe acá- el Hace Estado. años que la gente No vive existe del el Estado Estado. sano. Hay No jubilados existe. que necesitan medicamentos y tienen que ser gratis, así tiene que ser, tiene que haber operaciones. Pero si acá estamos denunciando Sí. que hay coimas, que hay direccionamiento a empresas como la Ciudad Argentina que se multiplicó por 20 la cantidad de compras en un año. Estamos hablando de sobreprecios. Pero, Acabamos de contar Branca, sobreprecios. Sí, pero- no nos vayamos antes al de la Estado. Suiza Argentina estaban otras, es un cartel, todo Está el bien, pero mundo hoy lo estamos sabe. hoy, 2025, Está bien, pero parémonos quiero- acá. Por pero eso pará, digo, quiero es que sumar no. un dato. ¿Cómo quiero mejoramos sumar un esto? dato. ¿Cómo Quiero cambiamos? sumar un dato Ay, porque, Marianita. quiero sumar un dato porque, digamos, otro de los temas importantes que venimos hablando desde el principio de la gestión del presidente también tiene que ver con el Garrahan. Y en el Garrahan, al igual que el tema de la discapacidad y otros, fue auditado. Y en el Garrahan también se encontró sobrepeso en un montón de medicamentos. Y no forma parte de esta gestión, sino de algo que viene sucediendo mal, porque el Estado en ese sentido no fue controlado y no trabajó bien. Hubo sobrepesos en un montón de medicamentos. El Hospital Garrahan pagaba el 250% más en determinados medicamentos, no quiero nombrar marcas porque no corresponde, 250% más el mismo medicamento en cualquier otro hospital. Por ejemplo, el del Cruce pagaba 250% menos el mismo medicamento. O sea, están auditando y siguen auditando todo lo que tiene que ver con el Garrahan, pero este tipo de desprolijidades también pasaban. Entonces después decimos, ¿por qué los Siempre, médicos ganan poco? siempre. ¿Sabés por qué los Mariana. médicos ganan poco? Siempre, Porque pasan siempre. este tipo de cosas. Porque un dinero que está destinado para comprar medicamentos lo pagan todo muchísimo más caro. Pero eso es y ahí histórico en terminan Argentina. afectando Sí. a los médicos. Pero, A ver, Mariana, Alessandro 2. no son desprolijidades. Es corrupción. Bueno, hablar con fundamento, corrupción, no es sin una lugar a desprolijidad. duda. Pero si no, vamos... no, porque vos decís este tipo de desprolijidades de un sobreprecio que se va en las manos de uno o dos vivos es lo Son que los no les mismos de dan a los siempre, igual. jubilados. Pero cuando lo que hablamos no de le las dan a los causas jubilados- nobles, cuando hablamos de las No, no, causas pero- nobles, estamos hablando de estos temas que son tan sensibles para la sociedad, pero ¿qué pasa? Nos hacemos los sordos cuando hacen las auditorías y nos damos cuenta que había una cantidad de discapacitados que no eran discapacitados pero cobraban pensiones, que hay un montón de medicamentos Pero que se pueden ¿qué? pagar más ¿De barato y dónde se pagaban más sacaste caro. eso? Pero, ¿De qué hablas? ¿De dónde sacaste que había un montón de discapacitados? Perdón, espere. Esto lo ¿De dónde arrojaron las sacaste auditorías que y había- es lo que oficialmente ¿Pero se... qué auditoría? ¿Pero Las qué au- auditoría? ¿A vos te consta que no vos- hubo ningún tipo de auditoría? O sea, que No. el Andis no hizo auditoría A mí me respecto a eso. consta lo que me llegó a mí, lo que me llegó a mí. Bueno, a mí me consta es lo que me llegó a mí. personas con grado de diabetes avanzado que cobraban una pensión por discapacidad, con personas que les faltan las piernas que no le dan trabajo en ningún lado, Sí. con personas de HIV, con HIV que si bien no tienen por qué hacerse un examen, porque no es obligatorio hacer un examen de sangre para determinar si tiene HIV, si sabe el empleador, no le da el trabajo. ¿Y sabés lo que a mí me llegó? Gente que le ha llegado cartas, documentos, que no solo le decían que le daban de baja la pensión, sino también que le iban a hacer una denuncia penal. Obligándolos, humillándolos y haciéndoles que no reclamen por miedo. Y eso no es una Bueno, cuestión... eso que vos decís habrá que comprobarlo y la verdad que es gravísimo, pero No, habrá te que cuento que comprobarlo, también no, había a mí gente yo que vi la cobraba carta una pensión por documento. tener pie plano y por tener presión alta. Sí, había gente que no Ahí va, estaba Julito, ahí en va. ningún tipo de discapacidad y que presentaba documentación En la falsa. Argentina. Entonces, lamentablemente, En la por Argentina. esos, perdóname, déjame que te diga, por esas personas que cobraban algo que no les correspondía, No, fueron pero afectados eso no quienes es sí así. necesitan la pensión. Y te digo No más, es ¿sabés por qué hoy así, hablamos en los medios de Mariana. comunicación del Garrahan? Hablamos No de los es así. discapacitados, hablamos de los comedores y de todos estos temas tan sensibles para la sociedad. Este Porque vino un gobierno presidente se está que se animó robando a la meter las manos plata. en el barro. Vino un presidente Este que se gobierno animó a se meter está las manos en el robando la barro. plata Se podría haber hecho de el los sonso, A ver, haber Mariana, tirado hacia un de costado. los Un minuto, Sin un minuto, embargo, Cristian, Mariana, un minuto. Déjame terminar la idea. Es que está Julio Déjame pidiendo ahí terminar la pista, idea, dale, porque a me ver, siento interrumpida porque entiendo que lo que digo incomoda. Bueno, Entonces, como paremos. incomoda, No incomoda, vino Milei, es metió una las manos en el barbaridad lo barro que decís. y por A eso ver, hablamos de estos temas. a ver, Julito, te escuchamos a vos. Ahora vamos con Cristian y con Mariana. Dale, Julio, te escuchamos. Corrupción jamás puede servir para justificar la injusticia.
La que dijiste no escuché, perdón. Buenísimo, la corrupción. La corrupción jamás puede ser utilizada ni servir para justificar la injusticia. Entonces, lo que quiere decir es que si existieron 10, 20, 50, 100 casos de pie plano que le dieron esta pensión, no significa que vayan a voltear 300.000 pensiones. Que en el Garrahan haya sobreprecio de un medicamento no significa que desfinancien el Garrahan y nos quedemos sin prestaciones. El Garrahan tiene que ser un orgullo, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo, hay que brindarle todas las herramientas. Pero tiene que ser bien Estado tiene que estar presente. Tiene que estar bien gestionado. Yandis, y durante años no estuvo bien gestionado. Mientras surgen estas coimas, perdóname, estaban haciendo una auditoría y tardaron 2 años, una auditoría eterna. Es la excusa, la auditoría, es la excusa para darle de baja esto que vinieron a hacer, que es quitar todas las pensiones. Sturzenegger le ordenó personalmente a Diego Pañuelo que dé de baja una cantidad de pensiones, no por merecimiento o no merecimiento, sino porque los números no cerraban, y trató de discapacitado como números, como una planilla de Excel. Esa es la verdad, nada más. Marianita, Cristian, dale un minuto. Cristian, un minuto, que tiene Mariana la palabra, después tenés vos. Dale, Marian. A ver, ya es lo que le dije, entiendo que lo que yo estoy mencionando incomoda, pero pongámonos a pensar, seamos reflexivos y seamos honestos y digamos, estaríamos hablando de estos temas si Milei se hubiese hecho el sonso, hubiese mirado para otro lado y no se hubiese animado a meter las manos en el barro, a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa Mariana, con los comedores? Déjenme terminar, ¿Pero en qué mano? Déjale terminar, Blanca, dale que sigue. Si no me Mariana, piden que sea breve y después me interrumpen 10 veces. Dale, Mariana, vamos. ¿Qué pasa con los comedores? Investigan los comedores, un montón de comedores truchos. ¿Qué pasa con la discapacidad? Buscan ahí, hacen las auditorías, se dan cuenta que hay un montón de gente que ni siquiera saben ni dónde vive. O sea, le está llegando una pensión a gente que no sabe ni dónde vive, ni dónde está, ni cómo se llama. Investigan lo del Garrahan, quieren poner un reconocimiento facial para poder controlar si la gente entra y sale. Los sindicatos se niegan a eso. Digo, bueno, me parece que el presidente se metió en lugares muy incómodos, podría haber hecho el sonso y no lo hizo. Por eso hoy estamos hablando de esto.